Muy buenos días, un saludo de Marco. A México no lo gobierna nada porque no hay nada. Amigos, verdaderamente tenemos que entender que a partir de este año 2020, todos los ciudadanos mexicanos verdaderamente ya deben de ejercer el artículo 39 constitucional, a donde se dice claramente que el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene el poder y la facultad de destituir inmediatamente a cualquier servidor público que no cumpla con las expectativas de México. Y es que lo que está pasando actualmente en México es que hay un vacío total de poder, pues no hay una gobernabilidad absolutamente de nada y tal parece que a México no lo gobierna nada porque no hay absolutamente nada. Solo hay un fantasma deambulando ahí en el gobierno que no sirve absolutamente para nada. O díganme amigos, díganme ustedes doctores y doctoras que están padeciendo a manos de este gobierno inepto e incompetente que no les ha dado los medicamentos y los insumos adecuados para poder combatir al bicho coronavirus. Díganme ustedes si han recibido apoyo, un verdadero apoyo y un verdadero equipo para poder salir adelante. Díganme ustedes, empresarios micro y pequeños empresarios, si verdaderamente han recibido una ayuda económica para fortalecer a sus empresas, para que no verdaderamente caigan en paro total y verdaderamente se vayan a la quiebra. Díganme si el fantasma del gobierno las ha ayudado. Díganme ustedes mexicanos y mexicanas que no tienen empleo, díganme si este fantasma que deambula en el poder en México se ha tomado la delicadeza de irles a tocar la puerta a sus casas y ofrecerles cheques económicos, vales de despensa, despensas, ayuda económica, seguros de desempleo o cualquier ayuda económica o monetaria para que ustedes puedan salir adelante con esta cuestión del coronavirus. Díganme, ciudadanos, si ustedes han recibido una verdadera ayuda de este fantasma que deambula en el poder en México. ¿Verdad que no? Entonces, amigos, debemos de entender que realmente desde que está este fantasma en el poder, desde el 2019 a este año 2020, pues verdaderamente hay un vacío de poder en México y ya es necesario que verdaderamente los mexicanos ya ejerzan el artículo 39 constitucional mexicano, porque no podemos seguir así y tal parece que México verdaderamente no lleva ningún rumbo absolutamente de nada. México es un barco en alta mar que no lleva rumbo absolutamente de nada y que este fantasma que deambula en el poder, pues verdaderamente no representa absolutamente en nada a los mexicanos y verdaderamente en México no hay gobernabilidad de nada porque no hay absolutamente nada. Entonces todos los mexicanos ya deben de entender que esto no puede seguir así, que México no lleva ningún rumbo de nada y que no necesito mencionar nombres para que ustedes entiendan y les caiga el 20, porque al buen entendedor pocas palabras, que entiendan que en México no hay poder, hay un vacío total de poder, que no hay gobernabilidad de nada porque no hay absolutamente nada y que mientras este fantasma siga deambulando en el poder en México, pues no esperen absolutamente nada. Yo no sé cómo hay mexicanos que todavía siguen pensando que este fantasma los va a sacar adelante cuando ningún mexicano ha recibido ningún beneficio absolutamente de nada. Y este fantasma lo que está haciendo es que está frenando la economía del país y cada día la está estancando más y más y más y más y más y más y más. Entonces, México ya no puede estar esperando promesas tontas y estúpidas de un fantasma que deambula en el poder, que no representa a México en nada, y que los buenos mexicanos y los patriotas mexicanos y los militares de buena fe y de buena voluntad que aman a México,
pues no pueden seguir pensando que este fantasma que deambula en el poder va a sacar a México adelante, porque cada día lo está trazando más y más y más y más. Está frenando el progreso de México y solo están haciendo leyes a conveniencia para destruir a México y llevarlo más a la debacle. Entonces eso ya no se debe de permitir y el pueblo de México verdaderamente ya debe de ejercer el artículo 39 constitucional en el cual el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene la facultad y el poder para destituir a cualquier servidor público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Entonces, amigos, ya no podemos seguir teniendo a un fantasma que está deambulando en el poder en México, porque en México no hay gobierno de nada, ya que no hay absolutamente nada. Y que mientras este fantasma siga teniendo el poder en México, pues no esperen absolutamente nada. No sean infantiles, verdaderamente reaccionen y entiendan que ya no pueden andar con niñerías y con ideas infantiles de que este fantasma va a sacar a México adelante cuando estamos viendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo muchas personas piensan que este fantasma que deambula en el poder en México va a crear 2 millones de empleos en México cuando ha sido él el causante y el culpable de un estancamiento de crecimiento económico de ceros en México y que México no se ha restablecido desde que este fantasma deambulante ha llegado a tener el poder en México? Y que ingenua y tontamente aquellas personas que se chupan el dedo y que les dan a tole con el dedo, pues siguen pensando que este personaje o este fantasma que deambula en el poder va a crear 2 millones de empleos cuando él ha sido el causante de tener un estancamiento económico de ceros. Y ya no les quiero decir lo demás, lo que todos sabemos, que no ha hecho absolutamente nada, este inútil y bueno para nada, que solamente se la pasa diciendo tonterías en el poder en México, porque al único que ha llegado es a dividir al país y no se ha dedicado a unir al país y mucho menos crear desarrollo económico, industrial, tecnológico y social para los mexicanos. Entonces, amigos, ¿ustedes creen que en un país a donde no hay gobierno, a donde hay un vacío total de poder, porque no hay nada que representa a México en nada, cómo creen ustedes que México va a tener una economía estable? ¿Cómo creen ustedes que se van a fortalecer a las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo creen ustedes que se va a fortalecer al campo en crearle un desarrollo económico, industrial, pero sobre todo en automatización de maquinaria para poder echar a andar al campo? ¿Cómo creen ustedes que se va a echar a andar a la micro y pequeña empresa? ¿Cómo creen ustedes que se va a apoyar a la ecología, a las tecnologías que verdaderamente son amigables con el medio ambiente? ¿Cómo creen ustedes que se van a crear universidades, autopistas, guarderías, hospitales, centros de investigación para el desarrollo de los mexicanos? ¿Cómo creen ustedes que se va a desarrollar la economía en México, crear desarrollo económico, tecnológico, industrial y científico si tenemos a un fantasma que deambula en el poder? Porque en México no lo gobierna nadie, porque no hay nadie. Entonces, ¿cómo es que los mexicanos que no han abierto los ojos se siguen chupando el dedo pensando que un fantasma que deambula en el poder en México va a sacar a México adelante cuando hay un vacío total de poder y que eso ya no se debe de permitir y que al buen entendedor pocas palabras, que no necesito mencionar nombres y que mientras este fantasma siga deambulando en México, pues no espere ningún desarrollo de nada, porque los mexicanos verdaderamente unidos podemos sacar a México adelante y si los mexicanos ejercen el artículo 39 constitucional mexicano, pues México puede ser uno de los países más poderosos a nivel mundial económica, tecnológica y científicamente, siempre y cuando tú te la creas, siempre y cuando tú tengas la mentalidad de que México puede llegar a ser una de las potencias más poderosas a nivel mundial. Pero para eso ya no podemos seguir teniendo a este fantasma que nada más está deambulando en el poder en México, porque a México no lo gobierna nada y no lo gobierna nadie, pues por una sencilla razón, pues porque no hay nada. Entonces,
ya no sigas pensando que con este gobierno de este fantasma inútil, bueno para nada, incompetente, México va a salir adelante cuando es todo lo contrario. Cada día México se está estancando más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno de nada, sencillamente porque no hay nada. Entonces ya deben de entender los mexicanos que ya no podemos seguir permitiendo que un fantasma solo esté creando un vacío de poder a donde no hace absolutamente nada por México, y que si México es visionario y verdaderamente tiene la idea de crear nuevas tecnologías para el desarrollo y el progreso de México, pues bien, en México también se puede desarrollar la tecnología Tesla, esa tecnología de ese gran científico que verdaderamente aportó sus conocimientos para tener un mundo mejor, y que lamentablemente las mafias del poder y la masonería sionista se dedicaron a ocultar, destruir y censurar sus tecnologías, que son tecnologías libres, que son amigables con el medio ambiente, tecnologías de punto cero, tecnologías de antigravedad, tecnologías que verdaderamente serían de gran ayuda para el beneficio, el desarrollo tecnológico de México y a nivel mundial. Y que nada de eso lo vamos a lograr si seguimos teniendo a un fantasma inútil e incompetente, bueno para nada en México, que nada más anda deambulando, verdaderamente estancando y verdaderamente que no hace absolutamente nada para México, y que lo mejor es que ya los mexicanos verdaderamente ejerzan el artículo 39 constitucional, a donde el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene la facultad y el poder para destituir a cualquier servidor público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Entonces, si verdaderamente queremos que México sea un país desarrollado, de alta tecnología, de desarrollo económico, industrial, empresarial, a donde se hagan universidades, centros de investigación, a donde todos los niños tengan derecho a la escuela, a la educación, a tener computadoras, a donde todas las personas tengan derecho a la salud, al bienestar y a la justicia social, pues ya no necesitamos este fantasma que anda deambulando en el poder en México. Y que si verdaderamente personas visionarias de mente abierta y verdaderamente de un cerebro revolucionario, a donde se establezcan por principio y por primera vez en México la tecnología Tesla, la tecnología de este gran científico que aportó sus grandes conocimientos para el bien y el progreso de la humanidad, pues eso solo se va a lograr con la unión del pueblo y verdaderamente ya creando una unión en el pueblo de México. Pero para eso la gente tiene que entender que ya no necesitamos este fantasma que anda deambulando en México, porque a México no lo gobierna nadie, porque no hay absolutamente nadie. Entonces solo hay un fantasma que anda deambulando en el poder, y que mientras este fantasma y sus fantasmillas que lo siguen, mientras anden deambulando en México, pues no esperes ningún progreso de nada. No te engañes a ti solito. No se engañen ustedes solos, porque este ser, este fantasma inútil, bueno para nada, incompetente, solo sirve intereses de logias masónicas, ocultistas, y que su intención es destruir a México, no que México sea una potencia mundial. Entonces eso no lo podemos permitir, y los mexicanos ya deben de ejercer el artículo 39 constitucional, en el cual los mexicanos verdaderamente ya debemos de quitar a este fantasma que anda deambulando en México, y que verdaderamente el pueblo de México se debe de unir para sacar a México adelante y así lograr que México sea una potencia mundial, una potencia con justicia económica, social y bienestar para todo el pueblo de México, pero que eso no se va a lograr mientras este fantasma siga teniendo el poder y siga deambulando en México, porque lamentablemente en México hay un vacío total de poder, debido a que a México no lo gobierna nada, porque no hay absolutamente nada. Entonces deben de entender que todo el pueblo de México ya debe de ejercer el artículo 39 constitucional para que México verdaderamente sea una potencia mundial, salga adelante, y todo el pueblo unido, todos los mexicanos unidos, haremos que México sea un gran país y sea uno de los países más justos, desarrollados y prósperos con justicia social a nivel mundial. ¡Viva México! Y amigos, creen conciencia que verdaderamente el pueblo de México
es el que va a hacer que México sea uno de los países más justos a nivel mundial, pero que sobre todo el pueblo de México tiene que ejercer el artículo 39 constitucional mexicano para que México verdaderamente sea un país libre y soberano. Que tengan muy bonito y excelente día y verdaderamente creen conciencia que solo el pueblo unido sacará a México adelante. Que tengan un excelente día. Muy buenos días.